Estás viendo Uno por Uno, Repercusión. Amigos, continuamos aquí en Uno por Uno, Opinión y Libertad. Vamos con el tema nuevamente del fiscal aquí en el estado de Guanajuato. Un tema delicado. Un tema que además tienen que atender los ciudadanos del estado de Guanajuato. Porque no es posible que por un lado estos miembros del Partido Acción Nacional estén implementando un discurso que es bastante hipócrita. Se consumó el capricho de lo que quería el gobernador Diego Sinue y de lo que querían los panistas. Un procurador de justicia que ha estado 10 años más allá en el poder, desde Juan Manuel Oliva. Bueno, aquí en el estado de Guanajuato es verdaderamente un paraíso. Nadie roba nada. No se puede recordar entonces desfalcos agricultores, no se puede recordar entonces la compra de casas, no se puede recordar entonces el desvío de millones de pesos en recursos públicos para fiestas del gobernador, no se pueden recordar nada. Aquí hay que fingir demencia, aquí hay que tener olvido, desmemoria en el estado de Guanajuato. Y alguien que lo sabe perfectamente es el señor procurador. Pero tenemos que hablar frío. ¿La procuración de justicia ha ocurrido en el estado de Guanajuato? ¿Qué ha pasado en materia de la procuración de justicia? ¿Ha venido a evolucionar o ha venido a involucionar? ¿Ha venido a dar garantías a la seguridad pública de los ciudadanos de Guanajuato? ¿O ha venido en detrimento? Si bien es cierto que no es culpa de un solo hombre, la cabeza tiene mucho que ver, porque es un puesto político. El señor Samarripa es un político. El señor Samarripa ha estado desde Juan Manuel Oliva en el poder. Y si ustedes pueden ver, pues hay política de por medio. ¿Qué está pasando en este caso? ¿Por qué nadie dijo nada? ¿Por qué los legisladores panistas hicieron una acción que los deja ver como viles empleados del Ejecutivo en el estado de Guanajuato? Que no han hecho bien su función como legisladores, que no han venido a fungir como contrapeso del Ejecutivo y más bien han venido a servir como paleros y matraqueros de todo lo que haga o deje de hacer el Ejecutivo. Todo por resguardar el bienestar de su partido, el Partido Acción Nacional. O sea, tenemos que hablar de eso, de esta consumación donde, pues sí, un fiscal se ratifica por otros 9 años, pero ya estuvo más de 10 años en el poder. Llevaba ya más. ¿A qué pactos están obedeciendo los legisladores del Partido Acción Nacional? ¿A qué pactos cuando guardan silencio ominoso al respecto de varias cosas? Al respecto de todos estos resultados desastrosos. ¿Por qué no quieren asumir sus responsabilidades? ¿Por qué no quieren cuestionar las decisiones y las propuestas del gobernador Diego Sinue? ¿Por qué tratan de encubrir con los mismos que ya estuvieron en el poder al ejercicio administrativo que ya devino del señor propio Miguel Márquez en el estado de Guanajuato? ¿Por qué no dicen algo al respecto? ¿Por qué no levantan un debate público? ¿A qué le tienen miedo si llega otro procurador al estado de Guanajuato? Es verdaderamente lamentable, además, que legisladores del PRI, del Verde Ecologista de México, del PRD, se hayan confabulado. ¿Cuánto les pagaron, señores, por votar a favor? ¿Cuánto les pagaron a estos diputados del Verde, del PRI, del PRD, de Movimiento Ciudadano? ¿Cuánto les pagaron? ¿Cuántas camionetas les van a dar por haber votado a favor de la ratificación de este señor, de este nuevo fiscal, que evidentemente va a resguardar los intereses de la cúpula de poder que ha venido prevaleciendo en el estado de Guanajuato y que hoy nos demuestra que es una verdadera dictadura, que ha hecho lo que sea por permanecer, por ser unos dictadores, por hacer lo que ellos quieren, por no escuchar a la oposición. Pero sí el Partido Acción Nacional, en la Cámara de Legisladores, en San Lázaro, están diciendo, queremos que se nos escuche. Están diciendo ahí en la Cámara de Senadores también,
queremos que se nos respete, que se nos atienda, queremos ser una oposición verdaderamente que esté pugnando por defensa en los derechos de los ciudadanos de la República Mexicana. Queremos que haya transparencia en la elección de un procurador de la República, que no esté a modo de los intereses del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿qué dicen al respecto de la dictadura, de la perversión, de la represión que está ocurriendo en el estado de Guanajuato? Ahí no dicen nada. Los propios legisladores, los propios políticos que están en San Lázaro y que están ahí en el Senado, que viven en el estado de Guanajuato, lo que está ocurriendo aquí en su casa, en su nicho panista, no dicen nada al respecto, señores. Tienen que ustedes verdaderamente ser congruentes, tener autocrítica, no ser hipócritas, no estar diciendo ahí en San Lázaro, en la Cámara de Senadores, que quieren respeto a la oposición, que quieren que se les escuche, donde además se ha construido ahí varias reformas importantísimas para la República en un ejercicio democrático, donde se les ha atendido y además donde participan por unanimidad en varias decisiones, señores. Pero están haciendo las cosas verdaderamente mal. Pónganse a pensar tantito en esta hipocresía que hacen en las cámaras de representación federal y lo que están haciendo aquí en esta casa, en este nicho panista, estos legisladores panistas además. No, es que, ¿sabes qué? Hay que darle pase automático, que no tenga obstáculo, que no tenga competencia, hay que hacer todo lo que diga el señor Diego Sinue y solamente vamos a buscar cómo justificar las propuestas de él y no hacer nada al respecto. Bueno, es lamentable además, amigos, he visto, ¿no? Incluso diputados del Partido del Trabajo que han dicho, es que yo estaba buscando verdaderamente otro procurador, pero pues nadie en Guanajuato quiere ser procurador, pues está muy violento el tema. Fíjate, está muy inseguro el tema. Pueden buscarlo en YouTube. Está increíble, o sea, verdaderamente violento, o sea, nadie quiere ser procurador en el estado de Guanajuato. Yo quiero ser procurador. O sea, ¿cuánto gana un procurador? Nadie quiere ser procurador, no. O sea, no hicieron participar a las universidades públicas, no hicieron participar a gremios de la sociedad civil. ¿Dónde está? A ver, ahí está el gremio de Fiscalía que Sirva, que está pugnando verdaderamente por una defensa en derechos a los periodistas, a los activistas que han sido asesinados en este territorio. Aquí en Guanajuato han sido asesinados. En este año han sido asesinados fotógrafos, periodistas, activistas, policías, y ellos están en defensa y levantaron esta plataforma que se llama Fiscalía que Sirva. Y está también el gremio de Mexicanos contra la Corrupción. Puntualmente te establecen para qué sirve un fiscal. Puntualmente te establecen que un fiscal pues tiene que ser autónomo, independiente, no agremiado, no en confabulación con la cúpula de poder, porque entonces no va a investigar al poder. Un amigo del poder pues no va a investigar a sus amigos. Y eso es lo que tiene aquí. O sea, lo que están diciendo es que no se le va a investigar entonces a la administración del señor Márquez Márquez si hubo temas de corrupción. No, todo va a quedar archivado en la impunidad. ¿Qué hizo la administración anterior panista? Nada. Entonces todo a la impunidad. Verdaderamente, ¿el señor Samarripa se va a atrever a meter a la cárcel a Miguel Márquez Márquez si incurrió en actos de corrupción? ¿O al señor Juan Manuel Oliva? ¿O a alguno de los panistas? ¿Alguno de los panistas, si incurrió en actos de corrupción, los va a meter a la cárcel? ¿O va a ser simplemente el hombre que les esté cuidando las espaldas y que esté poniendo todo ahí para favorecerlos a que continúen ahí en el poder? Esa es la mayoría que ejerce el PAN aquí en el estado de Guanajuato. Bueno, se dio la manifestación, fueron ciudadanos activistas, grupos políticos a manifestarse en contra. ¿Qué hacen? Bueno, el administrador ahí del Congreso del Estado de Guanajuato es bastante poco imaginativo. No resuelve muy bien las cosas. Dicen que son transparentes y no sé cuántas cosas. No puedes pasar al pleno. Entonces traen a cientos y miles de acarreados para llenar al pleno con gente que no participe, con gente que no diga nada. Porque los que dicen, los que participan, los sacan. Usted está incumpliendo en resguardar el orden.
y la credibilidad de este recinto. ¿Para qué construyen entonces todo este recinto legislativo de más de 800 millones de pesos? Si la gente no puede participar, o sea, ni siquiera puede ver. Tú no puedes atestiguar qué está pasando en el debate del Pleno. O sea, yo fui como periodista y me tienen que dar una invitación especial y me tienen que dar derecho de admisión. O sea, ni siquiera hay un acceso libre o de días para que tú te puedas registrar como periodista, medio de comunicación, llegas a tiendas y supervises. Eso no ocurre en el estado de Guanajuato, eso no ocurre en el Congreso. Los legisladores te tienen que dar una invitación, tienes que ser amigo de ellos y lo llenan de gente que no vaya a decir nada. Entonces traen, sí, a los alumnos de sus escuelas militarizadas de Diego Sinué, los traen de acarreados ahí en camiones, llenan el pleno y entonces te dicen, no, ya no puede entrar porque está lleno. Entonces ya no pueden entrar los de las pancartas y los manifestantes y los de las protestas. Esa es su gran resolución, su gran imaginación. Y luego llegan todas las personas a la Casa del Pueblo, pero dicen los propios panistas, no pueden entrar así aquí a la Casa del Pueblo. O sea, es la Casa del Pueblo, pero tú no puedes entrar así. ¿Y quién lo está diciendo? Un panista. O sea, un panista está diciendo, entonces, ¿cómo debes entrar entonces a la Casa del Pueblo? ¿Cómo? Digo, porque ellos entraron desde abajo, caminan y suben todo el cerro hasta llegar ahí al recinto en la explanada principal y además los reciben con granaderos y se anticipan ellos y no te dejan pasar al baño, tu Casa del Pueblo, o sea, en la Casa del Pueblo no puedes usar ni el baño, no puedes hacer nada. Y sí, hay vidrios y ¿qué ves? O sea, ¿qué ves? No puedes escuchar además los contubernios y las complicidades que están haciendo ahí. O sea, todo es una faramalla y todo es una vil hipocresía que se está gestando y que está ocurriendo en el recinto legislativo construido por los panistas. Porque ellos lo construyeron, más de 800 millones de pesos. Urgía destruir ahí el cerro y levantar todo este recinto legislativo. ¿Cuánto dinero le han dado al medio ambiente, a la ecología? Ha sido una pregunta que hemos hecho. Al resguardo del río Laja. No les importa. Tanto así, Guanajuato, vecino de Querétaro. ¿Por quién está gobernado? Por priistas y panistas. El señor Pepe Calzada tampoco hizo nada por el medio ambiente. Y el señor Pancho Domínguez no ha hecho nada. Desde allá, pues allá también conecta el río Laja. ¿Qué hacen en San Miguel de Allende? O sea, San Miguel de Allende no nada más es la iglesia, no, es el medio ambiente. Es la oportunidad que les des a los turistas de hacer actividades ecológicas, de tener un resguardo, un contacto directo con el ecosistema, pero no ocurre. Lo que ocurre aquí es violencia, lo que aquí ocurre es desfalco, es robo. Por eso les exhortamos a que nos apoyen y a que volvamos en la recuperación del río Laja y también de nuestro patrimonio, el puente colgante, una prioridad en la agenda gubernamental para que lo recuperen, para que verdaderamente resguarden nuestro patrimonio. El profesor Rodolfo Mendoza, cronista de la ciudad aquí durante muchos años, le tocó tener un contacto directo con varios alcaldes y gobernadores panistas. ¿Qué hicieron por el puente colgante? Fue una de sus banderas principales. Defender el patrimonio histórico, biocultural del puente colgante del río Laja. ¿Qué hicieron esos panistas? No hicieron nada. Nunca atendieron las exigencias, la protesta, el exhorto, la misiva, el imperativo del profesor Rodolfo Mendoza desde Cortázar, Guanajuato, por levantar y resguardar el puente colgante, en conjunción con lo que representa el río Laja. No lo hicieron. Hay notas periodísticas donde el profesor Rodolfo Mendoza se acercaba ahí con el gobernador Miguel Márquez y le decía y le entregaba documentos, testimonios, un archivo de lo que era el puente colgante, de las condiciones lamentables en las que se encontraba. El gobernador Miguel Márquez con un cinismo le contestaba: sí, me voy a dar una vuelta por ahí, nunca hizo nada. Hoy pasa realmente lo mismo y el señor Diego Sinué ya no sabe qué hacer, está perdido.
Entonces, ¿a qué pactos están obedeciendo los legisladores panistas? ¿Cuánto les pagaron o qué saben al respecto? Esta apabullante mayoría del Partido de Acción Nacional, que ha resultado un grupo hipócrita, exige arriba, pero acá abajo atenta contra la seguridad pública de todos los guanajuatenses. Sin atender la opinión popular, cerraron la ciudad. En tiempos de renovación y de respeto a la democracia, aquí en el estado de Guanajuato hacen ver y valer su dictadura perfecta. Cerraron la ciudad de Guanajuato, pusieron retenes. Desde la anterior manifestación de protesta en el recinto legislativo, estuvieron deteniendo a los ciudadanos que iban a manifestarse. Y otra vez lo hicieron. Y encubrieron a policías abajo de resguardo. En una faramalla, en una pantomima, en un montaje mediático verdaderamente espantoso, donde decían, no va a haber resguardo, no va a haber seguridad pública con Carlos Zamarripa cuando tome protesta. Pero antes sí hubo una serie de represiones desde la primera manifestación. Ahí están los documentos. En la segunda pasa, ahí están los testimonios directos de la gente que fue detenida, que no la dejaron transitar libremente por el estado de Guanajuato. Entonces estuvieron haciendo un operativo, una redada para detener la manifestación, la protesta. La dirigente de Morena, o sea, no la dejaban pasar. Y ponen una serie de trabas y de burocracias, de argumentos, de invitaciones especiales, de derecho de admisión, que entonces ¿quién va a ir al recinto legislativo, amigos? Van a ir solamente los que le estén aplaudiendo y los que estén siendo matraqueros del gobierno que está enquistado aquí en el estado de Guanajuato. ¿Es una dictadura o no es una dictadura? Ahí están los elementos, ahí está la respuesta, ahí está la conclusión, donde usted, fuera de estas puntualizaciones, usted resguarde su opinión, resguarde sus conclusiones, saque verdaderamente un análisis de lo que está aconteciendo, pero tenga una visión panorámica de lo que sucede. Y entonces, argumente en el debate, defienda sus intereses, defienda sus ideales, apueste por una ciudad y un estado mejor. Yo soy Eric Javier Huerta y eso ha sido todo. Esto fue Uno por Uno, Opinión y Libertad. Hasta pronto.